Capítulo 1. Un justo en la adversidad, Tobit el Pío. Prepárate para descubrir una historia bíblica que pocos conocen a fondo, pero que encierra lecciones eternas sobre la fe, la adversidad y el increíble poder de la ayuda divina. Imagina vivir lejos de tu hogar, en una tierra extraña, rodeado de costumbres que chocan directamente con todo lo que te enseñaron. Así comienza nuestra historia, en Nínive, la gran ciudad de Asiria, durante el exilio. Allí vive Tobit, de la tribu de Neftalí. Un hombre que, desde su juventud, eligió un camino diferente al de muchos de sus compatriotas exiliados. Mientras otros se adaptaban, comían los alimentos prohibidos por nuestra ley, Tobit se mantuvo firme. Él no comió de la comida de los paganos. Guardaba los mandamientos y usaba lo poco que tenía para actos de caridad. Y no hablamos de pequeñas limosnas, no. Hablamos de acciones que te ponían en riesgo mortal. Tobit se dedicaba a dar sepultura a sus hermanos israelitas que eran asesinados y arrojados sin dignidad. Piensa en el valor que eso requería. Mientras el rey Senaquerib mataba a israelitas, Tobit recogía los cuerpos en secreto, los llevaba a su casa y, cuando caía la noche, les daba sepultura digna. Era una obra de misericordia, sí, pero también un acto de desafío silencioso. Y, como era de esperar, un día fue descubierto. El rey se enteró. Tobit tuvo que huir, esconderse. Le quitaron todo lo que tenía. Pero, incluso en la clandestinidad, su fe no se quebró. Al cabo de un tiempo, gracias a la intervención de su sobrino Ajicar, un hombre influyente en la corte, se le permitió regresar a Nínive con su familia durante el reinado de Esaradón, hijo de Senaquerib. Parecía que las cosas volvían a la normalidad. Podía sentarse a la mesa con su esposa Ana y su hijo Tobías. Pero la historia de Tobit es una prueba de que la adversidad puede golpear de nuevo, a veces, justo cuando crees que estás seguro. Era la fiesta de Pentecostés. Tobit, fiel a su costumbre, había preparado una buena comida. Le dijo a su hijo Tobías: «Hijo mío, ve a buscar a algún hermano nuestro pobre de entre los exiliados en Nínive, a uno que se acuerde del Señor de todo corazón, y tráelo para que cene conmigo. Yo esperaré hasta que regreses». Tobías salió a buscar a alguien, pero regresó con noticias terribles. Encontró a uno de sus hermanos israelitas asesinado en la plaza. ¿Qué hizo Tobit? Su instinto fue inmediato. Dejó la comida sin probarla, corrió a la plaza, recogió el cadáver y lo llevó a su casa, esperando que cayera la noche para sepultarlo. Su esposa Ana y su hijo Tobías le reprocharon. Le dijeron: «¿Cómo es posible que vuelvas a hacer esto? Ya una vez estuviste a punto de morir por esto. Tuviste que huir, perdiste todo. ¿Y ahora vuelves a sepultar muertos?». Pero Tobit no escuchaba esas quejas. Tenía un profundo respeto por los mandamientos y por la dignidad de sus hermanos. Después de sepultar al muerto esa noche, Tobit se sintió impuro. Siguiendo la costumbre, se lavó y durmió al lado del patio, pegado a la pared. Estaba cansado. Era una noche de calor, con los pájaros posados en la pared sobre él. Y entonces sucedió lo inesperado, lo que cambiaría su vida para siempre. Unos gorriones, calentados por el sol, estaban posados sobre la pared. Sus excrementos calientes cayeron directamente en los ojos de Tobit. Fue doloroso. Y aunque fue al médico, y probaron diferentes remedios, su condición empeoró. Unas manchas blancas cubrieron sus ojos, y Tobit quedó ciego. Imagina la frustración. Un hombre que dedicó su vida a la piedad, a seguir las leyes, a actos de misericordia que otros temían hacer, ahora estaba en la oscuridad. Durante 4 años, dependió de otros. Su esposa Ana tuvo que empezar a trabajar para mantener a la familia, algo humillante para Tobit. Tejió telas y las entregaba a los dueños. Un día, le regalaron un cabrito por su trabajo. Cuando Ana llegó a casa, el cabrito empezó a balar. Tobit, en su ceguera y su desconfianza debido a la situación, pensó lo peor. Acusó a su esposa: «Seguramente has robado este cabrito. Devuélvelo a sus dueños. No podemos comer nada robado». La discusión escaló. Ana, herida por la acusación injusta después de tanto esfuerzo, le respondió con palabras duras: «¿Dónde están tus actos de caridad ahora? ¿Dónde están tus obras de justicia? Se ve que todo eso no te ha servido de nada». ¡Qué golpe más bajo!
¿Escuchar eso de la persona que más amas, después de haberlo dado todo? Este ataque a su dignidad, a su fe, fue casi tan doloroso como su ceguera. Tobit se sumió en una profunda tristeza. Lloró. Su corazón estaba destrozado no solo por su ceguera física, sino por el aparente fracaso de su vida de piedad y por el dolor en su hogar. La oscuridad no solo estaba en sus ojos, sino que empezaba a sentirla en su alma. En medio de esta desesperación, solo le quedaba una cosa, la oración. Y lo que sucedió después, en esa oración de un hombre justo que sentía que su vida se desmoronaba, nos lleva directamente al siguiente capítulo. Capítulo 2. Oscuridad y oración, la noche más larga. En la oscuridad de su ceguera y su dolor, humillado por la acusación de su esposa, Tobit hizo lo único que le quedaba a un hombre de fe en su situación, orar. Pero esta no fue una oración casual. Fue una oración desde lo más profundo de su desesperación. Postrado, llorando, Tobit comenzó a hablar con Dios. Reconoció que el Señor es justo y que sus juicios son siempre rectos. Confesó que él y sus antepasados habían pecado y desobedecido los mandamientos. Se humilló ante Dios, aceptando que lo que le estaba pasando, aunque doloroso, podía ser justo castigo por las faltas de su pueblo. Pidió perdón por sus pecados. Y luego, con el peso insoportable de su sufrimiento y el aparente fracaso de su vida, hizo una petición desgarradora, pidió a Dios que le quitara la vida. Dijo: Señor, es mejor para mí morir que seguir viviendo en esta condición. Me han insultado sin razón, y la pena que tengo es muy grande. Ordena que se me quite la vida, para que desaparezca yo de la tierra y me convierta en polvo. Soy sordo a los insultos. Señor, sé que tu mandato es justo. Líbrame de esta angustia y acógeme en el lugar de descanso eterno. No me des la espalda, Señor, porque sería mejor para mí morir que soportar tanto sufrimiento en mi vida y seguir oyendo estos insultos. Era la oración de un hombre justo al límite de sus fuerzas, pidiendo la muerte como única salida a su tormento. Un grito de desesperación que, sin embargo, mantenía la fe en la justicia de Dios. Pero, ¿sabes algo asombroso? A cientos de kilómetros de distancia, en la ciudad de Ecbátana, en Media, otra alma pía estaba sufriendo de forma inimaginable, y en ese mismo instante, también elevaba una oración desesperada pidiendo morir. Esta es la historia de Sara, hija de Raquel, una joven israelita que vivía allí. Imagina la escena. Sara se sentía humillada, despreciada por todos. ¿Por qué? Porque se había casado 7 veces, y las 7 veces, en la noche de bodas, un demonio terrible llamado Asmodeo mataba a su marido antes de que el matrimonio pudiera consumarse. 7 veces la ilusión, 7 veces la tragedia, 7 veces el estigma. La gente se reía de ella, la culpaba, la consideraba maldita. El día en que Tobit oraba pidiendo la muerte, Sara también estaba en un punto de quiebre. Tuvo una discusión dolorosa con una criada de su padre. La criada la insultó cruelmente, diciéndole: «Tú eres la que mata a tus maridos. Ya te has casado 7 veces y no has podido disfrutar de ninguno. ¿Por qué nos pegas a nosotras? Si se han muerto tus maridos, vete con ellos. Ojalá no veamos jamás ni un hijo ni una hija tuya». Estas palabras hirieron a Sara hasta lo más hondo. Llena de dolor, se retiró a su cuarto con la intención de ahorcarse. Sí, así de profunda era su desesperación. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, se detuvo. Pensó en su padre. Pensó en el dolor y la vergüenza que le causaría si se suicidaba. Dijo para sí: no puedo hacer esto. A mi padre le dolería demasiado. Sería una vergüenza para su vejez. Es mejor pedirle a Dios que me conceda morir para no tener que oír más insultos ni sufrir más humillaciones. Y entonces, Sara también oró a Dios. Desde su ventana, con lágrimas en los ojos, clamó: «Bendito seas, Dios mío, lleno de misericordia. Bendito sea tu nombre santo y glorioso por siempre. Que todas tus criaturas te bendigan eternamente. Ahora, Señor, dirijo mis ojos y mi rostro hacia ti. Ordena que yo sea librada de la tierra para no oír más injurias. Tú sabes, Señor, que estoy limpia de toda impureza con hombre alguno. Jamás he manchado mi nombre ni el nombre de mi padre en la tierra de mi destierro. Soy la única hija de mi padre, y él no tiene otros hijos ni hijas que puedan heredar sus bienes,
ni tampoco tiene un pariente cercano con quien pueda casarme. Ya han muerto 7 maridos, y estoy sola. Si no quieres que muera, ordena que me libren de esta humillación y de estos sufrimientos. 2 almas, 2 destinos separados por cientos de kilómetros, ambos sumidos en la más profunda oscuridad y desesperación, orando simultáneamente a Dios pidiendo la muerte como alivio. Y el asombroso giro de la historia es que, en ese instante preciso, la oración de ambos llegó ante la gloriosa presencia de Dios en el cielo. Y Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, escuchó. Vio el sufrimiento de Tobit, vio el sufrimiento de Sara. Y decidió actuar. Dios envió a su santo ángel Rafael. ¿Con qué misión? 2 misiones específicas, unidas en un solo plan divino. Primero, quitar las manchas blancas de los ojos de Tobit y devolverle la vista. Y segundo, librar a Sara, la hija de Raquel, de Asmodeo, el demonio, para dársela como esposa a Tobías, el hijo de Tobit. Piensa en la magnitud de esto. Mientras ellos pedían morir, Dios preparaba su sanación y su unión. El escenario está listo. Las piezas se mueven en el tablero celestial. Pero, ¿cómo se ejecutará este plan? ¿Cómo se encontrarán un hombre ciego en Nínive y una mujer atormentada en Media? La clave, como hemos visto, está en Tobías, el hijo de Tobit. Y su papel en esta historia está a punto de comenzar. Capítulo 3. Un viaje inesperado, la misión de Tobías. Dios había escuchado las oraciones desesperadas de Tobit en Nínive y de Sara en Ecbátana. Y su plan, ese plan que uniría sus destinos de forma milagrosa, involucraba al joven Tobías. Pero antes de que la intervención divina se manifestara abiertamente, Tobit, en su ceguera y convencido de que sus días estaban contados, decidió poner sus asuntos en orden. Tobit, que siempre había sido un hombre prudente y organizado, recordó una importante suma de dinero que había dejado en depósito años atrás. Se trataba de 10 talentos de plata, una cantidad considerable para la época. Los había confiado a un pariente llamado Gabael, que vivía en Ragués de Media. Era un viaje largo y peligroso, pero ese dinero era crucial para el futuro de su familia. Llamó a su hijo Tobías y le dijo: «Hijo mío, quizás pronto moriré. Por eso, quiero darte estas instrucciones antes de partir». Lo que siguió fue un compendio de sabiduría, un legado no solo material, sino espiritual y moral. Tobit no solo le hablaba del dinero, le hablaba de cómo vivir. Le dijo: «Honra a tu madre y a tu padre. Recuérdame después de mi muerte y entierra a tu madre dignamente cuando le llegue su hora. Recuerda siempre al Señor, hijo, todos tus días. No quieras pecar ni quebrantar sus mandamientos. Vive de acuerdo con sus leyes, y no te apartes de sus caminos rectos». La enseñanza de Tobit iba más allá de la piedad personal. Le inculcó la importancia de la caridad, algo que él mismo había practicado hasta el extremo. Le dijo: «Da limosnas de tus bienes a los pobres. No apartes tu rostro del pobre, y el rostro de Dios no se apartará de ti. Da limosna según lo que tengas. Si tienes mucho, da mucho. Si tienes poco, no temas dar aunque sea poco». Y aquí viene una frase clave, llena de la sabiduría que la historia de Tobit demuestra: dar limosna libra de la muerte y no deja caer en la oscuridad. La limosna es una ofrenda excelente ante el Altísimo a favor de todos los que la practican. Pero la sabiduría de Tobit era práctica también. Le aconsejó sobre su futuro matrimonio: «Cásate, hijo, con una mujer de la descendencia de tus padres. No tomes una mujer extraña que no sea de la tribu de tu padre. Pues somos hijos de los profetas. Recuerda a Noé, Abraham, Isaac y Jacob, nuestros antepasados. Todos tomaron mujer de entre sus parientes. Ten por seguro que sus descendientes serán bendecidos». Esta era la preocupación de un padre que quería asegurar el linaje y la fe de su familia. Le dio más consejos: «Sé prudente en todas tus acciones. Si trabajas, paga el salario de tus obreros ese mismo día. No bebas vino hasta emborracharte. No dejes que el orgullo domine tu corazón. Busca consejo de los sabios. Bendice al Señor en todo momento y pídele que dirija tus caminos y te haga llegar a tu destino felizmente». Y finalmente, después de toda esta guía espiritual y moral, Tobit llegó al punto de la misión. Le dijo: «Quiero que sepas, hijo,
que cuando tú eras muy joven, deposité 10 talentos de plata en casa de Gabael, hijo de Gabri, en Ragués de Media. Le explicó que tenía el recibo, pero que ahora, ciego, no podía ir él mismo. Le encomendó a Tobías ir a Media para recuperar ese dinero. Para Tobías, un joven que había crecido en el exilio, esta era una tarea formidable. Un viaje largo y peligroso a una tierra desconocida, llevando consigo un encargo de gran valor. No podía ir solo. Necesitaba ayuda. Necesitaba un guía que conociera el camino a Media. Tobit le dijo: ahora, hijo, busca a alguien de confianza que vaya contigo. Le pagaremos un jornal cuando hayas regresado. Y así, el joven Tobías, con la responsabilidad de las últimas voluntades de su padre, la misión de recuperar un tesoro familiar y el desafío de un viaje incierto, salió de casa. ¿A quién encontraría? ¿Quién sería ese guía que lo acompañaría en el inicio de esta aventura que, sin saberlo, formaba parte de un plan mucho más grande y maravilloso? Capítulo 4. El guía misterioso, un compañero divino. Así que Tobías, con la bendición y las instrucciones llenas de sabiduría de su padre resonando en sus oídos, salió a buscar a ese compañero de viaje, un guía confiable que conociera el peligroso camino hacia Media. Era una tarea crucial, pues el éxito de su misión, y quizás su propia seguridad, dependían de encontrar a la persona adecuada. Salió de la casa de su padre, un joven con una gran responsabilidad sobre sus hombros y la incertidumbre de un viaje largo por delante. Mientras buscaba, se encontró con un joven que estaba de pie, aparentemente esperando o quizás simplemente de paso. Este joven estaba vestido y con aspecto de viajero. Lo que Tobías no sabía, lo que nadie en la tierra podría haber sabido si no hubiera sido por la voluntad divina, era que este joven no era un simple hombre. Era el ángel Rafael, enviado por Dios mismo en respuesta a las oraciones de Tobit y Sara. Tobías se acercó a él y le preguntó: ¿conoces el camino para ir a Media? El joven, con una calma y seguridad que solo un ser celestial disfrazado podría tener, respondió: claro que sí. He estado allí muchas veces. Conozco bien todos los caminos y pasos de montaña de Media. He estado en Ragués y me he alojado en casa de Gabael, uno de nuestros parientes. Gabael. Era el mismo hombre que su padre había mencionado, donde estaba depositado el dinero. Esto pareció una señal para Tobías. Impresionado y sintiendo que había encontrado a la persona adecuada, le preguntó su nombre. El joven respondió: soy Azarías, hijo del gran Ananías, uno de tus parientes. Ahora parecía no solo un guía conocedor, sino también alguien de su propia gente, de su propia familia extensa, lo cual aumentaba la confianza. Lleno de entusiasmo, Tobías corrió de regreso a casa para hablar con su padre. Entró y le dijo a Tobit: ya encontré a uno de nuestros hermanos israelitas, un hombre de fiar, para que me acompañe. Tobit, aunque ciego, sintió una oleada de alivio y esperanza. Quiso conocer al hombre. Así que Azarías, el ángel Rafael disfrazado, entró en la casa. Tobit lo saludó y le preguntó: ¿de qué tribu y familia eres, joven? Azarías mantuvo su disfraz a la perfección. Respondió: ¿necesitas saber la tribu y la familia? Tobit insistió: quiero que me digas con toda sinceridad de quién eres hijo y de qué familia eres. Azarías le dijo: soy Azarías, hijo del gran Ananías. Y confirmó que era de la tribu de Neftalí, la misma tribu de Tobit. Tobit se sintió inmensamente feliz al saber que había encontrado a alguien de su propia gente, alguien que parecía conocer el camino y ser digno de confianza. Le dijo a Azarías: bienvenido seas, hermano. No pienses mal de mí por querer saber sobre tu linaje. Es que me alegro de saber que eres pariente nuestro, de buena y noble familia. Conocí a tu padre, Ananías, y a Jonatán, su hermano. Eran hombres excelentes. Dime, ¿qué paga quieres por acompañar a mi hijo? ¿1 dracma de plata al día, más los gastos? Si viajan seguros y regresan bien, te añadiré una bonificación a tu sueldo. Azarías, el ángel con rostro humano, simplemente aceptó: me basta con 1 dracma de plata al día y tus gastos, como has dicho. Viajaremos seguros y regresaremos bien. ¿Y qué razón tenía? El acuerdo estaba hecho. Prepararon el viaje. Tobías empacó lo necesario: comida para el camino, algo de dinero,
y no olvidó a su perro, que los acompañaría. Se despidió de sus padres. Ana, su madre, estaba desconsolada. Lloraba y se lamentaba: ¿para qué enviamos a mi hijo? ¿No es él el bastón de nuestra vejez? El dinero no importa. Lo importante es nuestro hijo. Dios nos castigue por haberlo enviado. Su dolor era sincero, el miedo de una madre ante lo desconocido. Pero Tobit, con una fe que superaba su ceguera física, la consoló. Le dijo: no te aflijas, hermana. Tu hijo irá bien y regresará sano y salvo. Un buen ángel lo acompañará. Su viaje será un éxito, y regresará con bien. Y así, Tobías, acompañado por un perro fiel y por un ángel celestial disfrazado de guía llamado Azarías, emprendió su largo viaje hacia Media. Dejaron atrás Nínive, la casa de Tobit, los lamentos de Ana, la ceguera del padre. Por delante, un camino incierto, lleno de peligros, pero también de encuentros providenciales que nadie, excepto el cielo, podría haber anticipado. El primer gran desafío no tardaría en aparecer. Capítulo 5. Peligro en el río, el ataque del pez. El joven Tobías y su misterioso guía, Azarías, emprendieron su camino desde Nínive hacia la lejana Media. Días de viaje se extendían ante ellos, bajo el sol, atravesando paisajes desconocidos. Caminaron y caminaron, con el perro fiel acompañándolos, alejándose cada vez más de la casa de Tobit, de la preocupación de Ana y de la ceguera que su padre padecía. Al atardecer del primer día, o quizás al poco tiempo de comenzar, llegaron al borde del río Tigris. Era un lugar para descansar, refrescarse después de la jornada. Mientras Tobías bajaba al río para lavarse, ocurrió algo inesperado, algo que lo sobresaltó y que le hizo gritar. De repente, un pez enorme, un monstruo acuático, saltó del río y trató de tragarse el pie de Tobías. Imagina el susto, la sorpresa, el terror repentino ante esa criatura saliendo del agua con intenciones hostiles. Tobías gritó asustado. Pero su guía, Azarías, reaccionó de inmediato, con una calma que contrastaba con el pánico del joven. Le dijo con voz firme: cógelo. Agárralo bien por las agallas y no lo dejes escapar. Tobías, a pesar del miedo, siguió la instrucción. Luchó con el pez, logrando sujetarlo y arrastrarlo hasta la orilla. Allí, la criatura dejó de forcejear. Una vez que tuvieron al pez bajo control, Azarías le dio más instrucciones que sonaban extrañas, casi rituales. Le dijo a Tobías: ábrelo. Sácale el corazón, el hígado y la hiel. Guárdalos bien, y tira el resto. Tobías hizo lo que le dijo, cortó el pez, extrajo esos 3 órganos, obediente, se deshizo del resto del cuerpo, salando una parte de la carne que le serviría de alimento para el camino. Pero la curiosidad lo carcomía. ¿Para qué sirven el corazón, el hígado y la hiel?, le preguntó a su guía. Azarías, con un conocimiento que un simple viajero no podría poseer, le explicó sus usos, revelando parte del plan divino sin desvelar aún su verdadera identidad. Le dijo: el corazón y el hígado del pez, si los quemas. Si el humo llega a un hombre o una mujer que están siendo atormentados por un demonio o un espíritu maligno, todo mal saldrá de ellos y nunca más se les acercará, una cura para la posesión demoníaca. Y sobre la hiel, el guía le reveló su otro poder. Le dijo: la hiel sirve para untar los ojos de quien tiene manchas blancas. Si la aplicas, la persona quedará curada. Piensa en esto. En un instante, con el ataque inesperado de un pez en el río, Tobías había obtenido, bajo la guía de Azarías, los ingredientes exactos necesarios para resolver los 2 grandes problemas que afligían a las personas que Dios había decidido ayudar: la ceguera de su padre y la posesión demoníaca que atormentaba a una mujer en Media. Estos órganos, extraídos de un pez agresivo, se convirtieron en herramientas de sanación y liberación. Con estas extrañas, pero poderosas medicinas cuidadosamente guardadas, el viaje de Tobías tomó un nuevo matiz. Ya no era solo un viaje para recuperar dinero, se había convertido, sin que él lo supiera del todo, en un viaje de curación y de liberación. Con el sol poniéndose, el pescado preparado para el sustento y los órganos milagrosos guardados, Tobías y Azarías continuaron su camino.
Su destino era Media, y en particular, la ciudad de Ecbátana, donde vivía la joven a la que uno de estos órganos estaba destinado a ayudar de la manera más espectacular. Capítulo 6. Hacia Ecbátana, el encuentro con Raquel. Con las misteriosas curas del pez bien guardadas y la certeza de que su guía era mucho más que un simple conocedor de caminos, Tobías y Azarías continuaron su viaje hacia Media. Atravesaron montañas y valles, kilómetros de tierra extranjera, acercándose a su destino. Finalmente, llegaron a Media. Y mientras se aproximaban a Ecbátana, la ciudad donde vivía el pariente de Tobit, Gabael, el guía Azarías hizo una sugerencia que encaminaría la historia hacia su siguiente y crucial etapa. Azarías le dijo a Tobías: «Hermano Tobías, hoy pasaremos la noche en casa de Raquel. Él es pariente tuyo, de tu tribu, y tiene una hija llamada Sara». Y luego, añadió algo aún más significativo: «Por ley, tienes derecho a casarte con ella. Eres el pariente más cercano después de su padre, y tienes derecho a heredar sus bienes». Imagina la sorpresa de Tobías. Había salido a buscar dinero, y de repente, su guía le hablaba de matrimonio, de derechos legales y de una pariente que no conocía. Azarías continuó, explicando la situación de Sara, cómo se había casado 7 veces y cómo un demonio llamado Asmodeo mataba a cada marido antes de la noche de bodas. Tobías, al escuchar esto, se llenó de temor. Probablemente ya había oído rumores o quizás el peso de la revelación lo asustó profundamente. ¿He oído decir que Sara ya ha sido dada en matrimonio a 7 hombres y que todos han muerto? Y he oído también que un demonio los mata. Temo que a mí también me mate, pues soy hijo único. Si muero, causaré gran dolor a mi padre y a mi madre, y los haré bajar al sepulcro en su vejez». Pero Azarías, el ángel disfrazado que conocía el desenlace y tenía la solución en su poder, le tranquilizó. Le dijo: «No te preocupes por el demonio. Recuerda lo que te dije sobre el corazón y el hígado del pez. Si te casas con ella, y confías en Dios, usaremos esos órganos para ahuyentar a ese espíritu maligno». Así, con la promesa de protección y la ley a su favor, se dirigieron a casa de Raquel. Al llegar, fueron recibidos con la hospitalidad propia de la época. Raquel estaba sentado junto a la puerta del patio. Cuando vio a Tobías y a su guía, se levantó para saludarlos. Y al ver el rostro de Tobías, hubo un reconocimiento instantáneo. Raquel exclamó: «¿Cuánto te pareces a mi primo Tobit?». Y preguntó de dónde venían. Azarías respondió: «Somos hijos de Neftalí, de los exiliados de Nínive». Raquel volvió a preguntar: «¿Conocen a nuestro hermano Tobit?». Y ellos dijeron: «Sí, lo conocemos. Este joven que ves aquí es su hijo». Al oír que Tobías era el hijo de su primo Tobit, Raquel se emocionó profundamente. Corrió hacia Tobías, lo abrazó y lloró. Le dijo: «Que Dios te bendiga, hijo mío. ¿Qué hijo tan bueno tienes, Tobit?». Su alegría era sincera. Los llevó a su casa, donde su esposa Edna también recibió a Tobías con gran afecto al saber quién era. Tuvieron una cena. Durante la comida, Raquel volvió a hablar de Tobit, preguntando por él. Tobías les contó que su padre estaba bien, aunque había perdido la vista. La noticia de la ceguera entristeció a Raquel y a Edna. Y fue en medio de esta conversación, entre la alegría del reencuentro familiar y la tristeza por la ceguera de Tobit, que la conversación, guiada sutilmente por Azarías, se dirigió hacia Sara. Quizás Raquel, o Edna, o el propio Tobías, preguntaron por ella. Y así, la trágica historia de los 7 maridos y el demonio Asmodeo fue revelada en detalle a Tobías. Se encontró en una situación compleja. Por un lado, la ley le daba derecho a casarse con Sara como pariente cercano. Por otro lado, cada hombre que lo había intentado había muerto. Raquel, consciente del peligro, dudó en hablar del matrimonio, pero Azarías presionó, recordando la ley y la necesidad de actuar. Ahora Tobías lo sabía todo. Conocía la ley, conocía el peligro, y conocía a la joven cuyo destino parecía entrelazarse con el suyo de una manera aterradora pero también esperanzadora, gracias a las herramientas que llevaba consigo. Su viaje para buscar dinero se había transformado. Estaba en casa de sus parientes, frente a una mujer afligida por fuerzas oscuras. La decisión de Tobías en este punto era crucial. ¿Cedería al miedo o confiaría en la guía que le había prometido protección? Capítulo 7.
la novia afligida, el drama de Sara. En casa de Raquel, después de la alegría inicial del reencuentro familiar, el ambiente se cargó con la pesada historia de Sara. Todos conocían su drama, la cadena de tragedias que la marcaba. 7 veces viuda en la noche de bodas. 7 veces vestida de novia, 7 veces sumida en el luto y la humillación. Imagina el peso de esa carga, el miedo, la desesperación que sentía esta joven. La burla de la criada que oímos en el capítulo anterior era solo una muestra del ostracismo y el estigma que enfrentaba día tras día. Sara era, en cierto modo, una prisionera de una fuerza oscura, un demonio que impedía su felicidad y amenazaba su vida. Pero allí estaba Tobías, el joven exiliado de Nínive, el hijo del ciego Tobit, guiado por un compañero que no era quien parecía. A pesar de escuchar la aterradora verdad sobre Asmodeo y los 7 maridos muertos, Tobías, fortalecido por la guía de Azarías y con los extraños órganos del pez en su poder, no huyó. Con una fe que empezaba a manifestarse y una confianza en las palabras de su guía, decidió seguir adelante. Animado por Azarías, Tobías se dirigió a Raquel y le pidió formalmente la mano de su hija Sara en matrimonio. Citó la ley: «Tengo derecho a casarme con tu hija Sara. Soy el pariente más cercano después de ti. Dame a tu hija como esposa». Raquel se encontró en una situación desgarradora. Por un lado, la ley era clara y Tobías era un joven digno, hijo de su querido primo Tobit. Por otro, el miedo a perder a un octavo pretendiente, y a este joven pariente en particular, lo paralizaba. Sabía lo que le había pasado a los otros 7. Dudó. Quizás intentó sutilmente disuadir a Tobías, pintando un cuadro sombrío de la situación. Pero vio la determinación en los ojos del joven, una determinación infundida por la presencia silenciosa de Azarías. Finalmente, Raquel, confiando en la providencia, y quizás sintiendo que no podía ir contra la ley y el aparente destino, accedió. Tomó la mano de su hija Sara, que debía estar temblando por dentro, y la puso en la mano de Tobías. Dijo: «La recibes según la ley de Moisés. Llévala contigo. Que el Dios del cielo los guíe y los proteja en su camino». Bendijo a la pareja. La boda se preparó rápidamente. Según la costumbre, organizarían un gran banquete de bodas que duraría 14 días. Pero debajo de la superficie de la celebración, de la música y la comida, flotaba una densa capa de aprensión. Todos sabían el peligro que acechaba. Todos pensaban en los 7 maridos que no habían sobrevivido a la primera noche. Cuando llegó el momento, Raquel preparó la habitación para su hija y su nuevo yerno. Edna, la madre de Sara, acompañó a su hija al cuarto nupcial. Imagina la escena: una madre despidiendo a su hija, sabiendo que esa noche podría ser la última vez que la viera con vida. Edna lloró al pensar en el destino de sus anteriores yernos y temiendo por Tobías. Abrazó a Sara y le dijo con voz quebrada por la emoción: «Anímate, hija mía. Que el Señor de la paz te conceda gozo en lugar de tristeza. Anímate, hija». Mientras tanto, Tobías, recordando las instrucciones precisas de Azarías, se preparaba. Sabía que el peligro era real y que la clave estaba en las herramientas que había obtenido junto al río Tigris. Tenía el corazón y el hígado del pez. La noche, cargada de expectativa y temor, caía sobre la casa de Raquel. Sara, la novia afligida, y Tobías, el joven valiente, o guiado divinamente, estaban juntos en el cuarto, listos para enfrentar la oscuridad. Afuera, los padres de Sara temían lo peor. Dentro, Tobías se preparaba para usar el poder que se le había confiado. La hora de la verdad se acercaba, la noche que definiría el destino de Sara y Tobías, la noche del enfrentamiento con Asmodeo. Capítulo 8. Fe y protección, la noche de bodas. La noche de bodas había llegado, cargada con el peso de 7 tragedias pasadas y la esperanza de un futuro que parecía casi imposible. Tobías y Sara estaban solos en el cuarto, el aire denso de expectativa y temor. Afuera, en la casa de Raquel, la preocupación mantenía despiertos a los padres. Pero Tobías no estaba desamparado. Recordó las instrucciones precisas de Azarías, su guía. Tomó el incensario que había en la habitación y puso sobre las brasas el corazón y el hígado del pez que había guardado. Inmediatamente, un humo denso y aromático, aunque quizás desagradable para el demonio, comenzó a ascender. Y cuando Asmodeo,
el demonio que había matado a los 7 maridos anteriores, olió ese humo, no pudo soportarlo. El poder contenido en esos órganos, activado por la obediencia de Tobías y el plan divino, fue insoportable para él. El demonio huyó a las regiones más remotas de Egipto, un lugar desolado y alejado. Y aquí es donde vemos la verdadera naturaleza del guía de Tobías. En el instante en que Asmodeo huía, Azarías, el ángel Rafael, lo siguió a la distancia. Llegó hasta él en Egipto y allí, el texto dice claramente, lo encadenó. El ángel de Dios ató al demonio, neutralizando su amenaza de una vez por todas para que no pudiera volver a hacer daño a Sara ni a nadie más. La protección divina era real y activa. Mientras tanto, en el cuarto nupcial, con la amenaza disipada, Tobías se volvió hacia Sara. Con la calma que da saberse protegido y actuando bajo la voluntad de Dios, le dijo, levántate, hermana. Oremos y pidámosle a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantaron y oraron juntos. Fue una oración hermosa, llena de fe y humildad. Tobías dijo, bendito eres tú, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por todos los siglos. Que te bendigan los cielos y toda tu creación para siempre. Tú creaste a Adán y le diste a Eva, su mujer, para que le sirviera de ayuda y apoyo, y de ellos nació el género humano. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Señor, yo tomo a esta mi hermana, no para satisfacer mis malos deseos, sino con una intención pura. Ten compasión de nosotros y haz que lleguemos juntos a la vejez. Y Sara añadió su propia oración, diciendo, Amén. Después de orar, con el corazón lleno de gratitud y la seguridad de que Dios los había protegido, pudieron finalmente consumar su matrimonio. Afuera, la noche continuaba, pero no para Raquel y Edna. La angustia por su hija y su yerno los consumía. Raquel no podía dormir. Recordaba a los 7 hombres que habían muerto en esa misma habitación. Pensó, temo que también Tobías haya muerto. En su miedo, llamó a uno de sus criados y le dijo, haz una fosa antes de que amanezca, para que, si ha muerto, lo enterremos antes de que alguien se dé cuenta. Querían evitar la humillación pública si lo peor había pasado de nuevo. Pero la madre, Edna, envió a su propio criado a espiar. Le dijo que entrara disimuladamente para ver qué había pasado. El criado entró con cuidado y, para su inmensa alegría y la de los padres, los encontró durmiendo profundamente juntos. La amenaza había pasado. Estaban vivos y a salvo. El criado regresó y les dio la buena noticia. Raquel y Edna se llenaron de un gozo indescriptible. Se postraron y adoraron a Dios, bendiciéndolo con lágrimas de alivio. Raquel dijo, bendito seas, Dios, con una bendición pura y total. Que te bendigan por siempre. Bendito seas porque me has alegrado y no ha sucedido lo que yo temía, sino que has actuado con tu inmensa misericordia. Bendito seas porque has tenido compasión de estos 2 hijos únicos. Ten misericordia de ellos, Señor. Guárdalos sanos y salvos, y que tu misericordia y protección los acompañen siempre. Raquel ordenó a los criados que llenaran la fosa que habían cavado antes de que nadie la viera. Celebraron el amanecer con gran alegría, y Raquel hizo un juramento solemne ante Dios de no permitir que Tobías se fuera durante 14 días para celebrar plenamente la boda. Así terminó la noche de bodas, no con tragedia, sino con un milagro silencioso, la victoria de la fe y la obediencia sobre la oscuridad, todo gracias a la guía divina y a un joven que confió en ella. Mientras la gran fiesta de bodas continuaba, el guía, Azarías, tenía otra parte del plan que cumplir, una que involucraba el dinero que Tobías había venido a buscar en primer lugar. Capítulo 9. Finanzas y amistad, Gabael y el dinero. Mientras la casa de Raquel en Ecbátana celebraba la boda y la salvación de Sara y Tobías durante los 14 días que mandaba la tradición, el guía Azarías, que no era otro que el arcángel Rafael, tenía todavía una parte del plan divino que ejecutar. Recordemos que la misión original de Tobías era recuperar el dinero que su padre Tobit había dejado en depósito con Gabael en Ragués de Media. Como Tobías, siendo el novio, estaba obligado a quedarse para el banquete de bodas completo, la tarea de ir por el dinero recayó en Azarías. Tobías le pidió, hermano Azarías, te pido que vayas a Ragués, donde vive Gabael, y le traigas el dinero.
Te di el recibo de mi padre. Y si él quiere acompañarte a la boda, tráelo contigo. Azarías, siempre eficiente y dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, aceptó. Llevó consigo a 4 de los criados de Raquel y a 2 camellos para transportar el dinero. Se dirigió a Ragués de Media, una ciudad situada a un día de camino de Ecbátana. Llegó a Ragués y buscó la casa de Gabael. Al encontrarlo, le mostró el recibo firmado por Tobit. Le explicó que Tobit estaba vivo, aunque ciego, y que su hijo Tobías se había casado recientemente en Ecbátana y necesitaba el dinero para regresar a Nínive. Gabael se alegró inmensamente al oír noticias de su amigo Tobit. Era un hombre de honor y había guardado fielmente la suma de plata durante tantos años. Sin dudarlo, fueron juntos a la arca del dinero. Gabael abrió el cofre y le entregó a Azarías los 10 talentos de plata en lingotes, contados y pesados para asegurar que todo estaba completo. La confianza entre amigos, incluso a la distancia del exilio y los años, se mantuvo intacta. El dinero, la razón principal del viaje inicial de Tobías, estaba ahora recuperado y seguro. Gabael ofreció hospitalidad a Azarías, compartieron una comida y conversaron sobre Tobit. Gabael estaba feliz de haber cumplido su promesa y de saber que su amigo y su hijo estaban bien. Después de asegurar el dinero, Azarías y los criados de Raquel, con los 2 camellos cargados de plata, emprendieron el regreso a Ecbátana. Llegaron justo a tiempo, antes de que terminaran los 14 días de celebración. Entregaron la plata a Tobías. La misión financiera estaba cumplida. Ahora, la situación era completamente diferente a la que Tobías imaginó cuando salió de Nínive. Había venido por dinero, pero había encontrado una esposa, había enfrentado y vencido a un demonio con ayuda divina, y había asegurado su herencia. El peligro de la noche de bodas había pasado, la fiesta llegaba a su fin y el dinero estaba en sus manos. Solo faltaba una cosa crucial, el regreso a casa. Volver a Nínive con su nueva esposa y el dinero recuperado. Pero más importante aún, volver a la casa de Tobit, el padre ciego que oraba pidiendo la muerte, para completar la segunda parte de la misión de Rafael, devolverle la vista. El viaje de vuelta prometía ser tan significativo, si no más, que el viaje de ida. Capítulo 10. El regreso triunfal, curación y alegría. Los 14 días de celebración en casa de Raquel habían terminado. Tobías y Sara se prepararon para el largo viaje de regreso a Nínive. La despedida de sus suegros, Raquel y Edna, fue conmovedora. Los bendijeron profusamente, llenos de gratitud por ver a su hija a salvo y casada con un joven temeroso de Dios. Raquel le dio a Tobías una parte considerable de sus bienes como regalo de bodas, sirvientes y sirvientas, ganado, plata y ropa. Edna abrazó a Sara con lágrimas, dándole consejos de madre a hija para su nuevo hogar. La tristeza de la despedida se mezclaba con la inmensa alegría de saber que ambos estaban vivos y juntos. Emprendieron el camino de vuelta, ahora con un séquito mayor. Tobías, Sara, Azarías, los criados de Raquel, los camellos cargados con el dinero y las posesiones, y por supuesto, el perro fiel. Kilómetro tras kilómetro, se acercaban a Nínive, a la casa donde un padre ciego y una madre ansiosa esperaban. Mientras tanto, en Nínive, la espera se hacía insoportable. Tobit contaba los días, luego las semanas, los meses. Se preguntaba si le habría ocurrido algo a su hijo, si la misión habría fallado. Intentaba mantener la fe, recordando que lo había encomendado a Dios, pero la incertidumbre lo carcomía. Su esposa Ana estaba mucho peor. No podía contener su dolor y su ansiedad. Cada día salía de casa y se sentaba junto al camino por donde su hijo se había ido. Miraba a la distancia hasta que el sol se ponía, con la esperanza desgarradora de verlo regresar. Si no lo veía, volvía a casa llorando, lamentándose. ¿Por qué te envié, hijo mío, la luz de mis ojos, el bastón de mi vejez? El dinero no vale nada sin ti. Tobit intentaba consolarla, diciéndole que su hijo y su guía estarían bien, pero su lamento era incesante. Estaba convencida de que Tobías había muerto. A medida que Tobías y su compañía se acercaban a Nínive, Azarías, el ángel Rafael, le sugirió a Tobías que se adelantaran. Le dijo: hermano Tobías, tú y yo iremos adelante, y que tu esposa y los criados, con el equipaje y el ganado, nos sigan más despacio. Tu padre, Tobit,
Quizás está ansioso por verme. Quería preparar la llegada, sobre todo, llevar a cabo la curación. Tobías estuvo de acuerdo. Él y Azarías apresuraron el paso. Y aquí un detalle conmovedor: el perro, que había acompañado a Tobías todo el camino, se adelantó corriendo. Llegó a la casa de Tobit antes que ellos, moviendo la cola emocionado, una señal de que sus amos estaban cerca. Ana estaba sentada junto al camino, como todos los días, escudriñando el horizonte. Vio venir a alguien a la distancia y su corazón dio un vuelco. ¿Podría ser? A medida que se acercaban, reconoció la figura de su hijo. Con un grito de alegría y alivio, se levantó y corrió hacia él. Se abrazaron. Ana lloraba de felicidad, repitiendo una frase que había dicho en su lamento, pero ahora con un significado glorioso: te veo, hijo mío, la luz de mis ojos. Tobías entró corriendo a la casa para ver a su padre. Tobit, ciego, no podía verlo, pero escuchó el bullicio, sintió la presencia de su hijo. Lo tomó de la mano y lo besó. Entonces, Azarías le dijo a Tobías: antes de que tu padre te abrace más fuerte, toma la hiel del pez. Tobías recordó la instrucción que le habían dado junto al río Tigris. Sacó la hiel del pez milagroso que había guardado durante todo el viaje. Se acercó a su padre ciego y le aplicó la bilis en los ojos. Debió de arder. Tobit se frotó los ojos. Y entonces sucedió el milagro por el que Tobit había orado, por el que Dios había enviado a su ángel. Las manchas blancas que cubrían sus ojos, las que lo habían mantenido en la oscuridad durante 4 años, comenzaron a desprenderse como escamas. Y Tobit pudo ver de nuevo. Su primera visión clara fue el rostro de su hijo, el hijo que creyó perdido, ahora sano y salvo a su lado. Con inmensa emoción, Tobit exclamó, haciendo eco de las palabras de Ana, pero con la maravilla de la vista recuperada: te veo, hijo mío, la luz de mis ojos. Una explosión de gozo llenó la casa. Tobit, Ana y Tobías se postraron y adoraron a Dios, dándole gracias por haberle devuelto la vista a Tobit y por haber traído a Tobías de regreso sano y salvo. La casa se llenó de celebración y alabanza. Y justo en ese momento de éxtasis familiar, llegó Sara, la esposa de Tobías, con los criados, los camellos y todo el equipaje, incluyendo los 10 talentos de plata recuperados. La alegría se duplicó. La familia estaba reunida, la misión cumplida, el dinero recuperado y la ceguera sanada. Era un regreso triunfal en todo sentido. La gratitud hacia Azarías, el fiel guía que había sido clave en cada paso de esta increíble aventura, era inmensa. Había guiado a Tobías, le había mostrado cómo obtener las herramientas de sanación, había neutralizado al demonio, había recuperado el dinero y ahora había instruido a Tobías para restaurar la vista de su padre. Pero, ¿quién era realmente este hombre, este pariente llamado Azarías? La respuesta estaba a punto de ser revelada. Capítulo 11. La gran revelación. ¿Quién era Azarías? Con la casa llena de gozo, la vista restaurada, el dinero recuperado y la familia reunida, el aire estaba cargado de gratitud. La figura central de esa gratitud, además de Dios, era Azarías, el guía fiel que lo había hecho todo posible. Tobit, abrumado por la magnitud de las bendiciones recibidas, llamó a su hijo Tobías y le dijo: hijo mío, ¿cómo podemos pagarle a este hombre por todo lo que ha hecho por ti? Te guió, te trajo de vuelta sano y salvo, consiguió el dinero y, lo más importante, me devolvió la vista. No hay recompensa suficiente. Después de considerarlo, Tobit hizo una sugerencia audaz, que mostraba la inmensidad de su agradecimiento. Le dijo a Tobías: hijo mío, me parece justo darle la mitad de todo lo que hemos traído. El dinero, los siervos, el ganado, la mitad de todo. Tobías estuvo completamente de acuerdo. Era una recompensa enorme, pero sentían que era lo mínimo que podían hacer por alguien que había sido un instrumento de tanta bendición. Se acercaron a Azarías con su generosa oferta. Tobías le dijo: Azarías, amigo y hermano nuestro, te agradecemos inmensamente todo lo que has hecho. Recibe, por favor, como pago la mitad de todo lo que hemos traído contigo, y ve en paz. Y fue en ese momento, con la oferta sobre la mesa, que Azarías decidió revelar su verdadera identidad. Tomó a Tobit y a Tobías aparte, lejos de los demás sirvientes y de Sara.
Les dijo con una voz que quizás ahora sonaba diferente, llena de una autoridad celestial: bendigan a Dios y denle gracias públicamente delante de todos los que viven, por todo lo que ha hecho con ustedes. Bendigan y canten himnos a su nombre. Comenzó a darles instrucciones finales, lecciones espirituales que resonaban con la sabiduría que ya había mostrado en el camino, pero ahora con una claridad divina. Les dijo: es bueno alabar a Dios y exaltar su nombre, anunciando las obras de Dios dignamente. No dejen de darle gracias. Es bueno guardar el secreto del Rey, pero es digno revelar las obras de Dios. Hagan el bien, y el mal no los alcanzará. Enfatizó el valor de sus prácticas piadosas. La oración acompañada de ayuno y limosna, con justicia, es mejor que la riqueza con iniquidad. Es mejor dar limosna que amontonar oro. Porque la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de larga vida. Pero los que pecan y hacen injusticia son enemigos de su propia vida. Estas palabras eran un eco de los consejos que Tobit le había dado a Tobías antes del viaje, validando la forma de vida justa de Tobit. Y entonces, llegó la revelación que los dejaría sin aliento. Con voz clara y potente, Azarías les dijo: ahora les voy a decir toda la verdad, sin ocultarles nada. Cuando tú, Tobit, orabas con lágrimas, y enterrabas a los muertos, y dejabas tu comida en lugar de comer, y cuando tú, Sara, orabas en tu angustia, yo presentaba sus oraciones delante de la gloria del Señor. Y por eso, Dios me envió para probarte a ti, Tobit, y para sanarte a ti y a Sara. La verdad era más asombrosa de lo que jamás habrían imaginado. Su guía, su compañero de viaje, el que había conseguido el dinero, les había mostrado cómo usar el pez, había encadenado al demonio y les había instruido en la sanación, era un ángel. Rafael continuó, confirmando su identidad celestial: yo soy Rafael, uno de los 7 santos ángeles que presentan las oraciones de los justos y tienen acceso a la gloria del santo. Aclaró que lo que habían visto comer, beber con ellos, era solo una apariencia, no la realidad de su ser angélico. Su mensaje final fue una exhortación a la alabanza y a documentar todo. Ahora, bendigan a Dios en la tierra y denle gracias. Miren que yo subo al cielo al que me envió. Escriban en un libro todo lo que ha sucedido. Después de decir esto, ante los ojos asombrados de Tobit y Tobías, Rafael desapareció. Ya no lo veían. Había ascendido al cielo. Tobit y Tobías cayeron rostro en tierra, llenos de temor y asombro. Estaban postrados, temblando, comprendiendo plenamente la magnitud del milagro. Habían caminado, comido y hablado con un ángel del Señor sin saberlo. Se levantaron después de un largo tiempo, aún temblando, pero con una comprensión renovada y profunda de la presencia y el cuidado de Dios en sus vidas. La revelación del ángel Rafael lo cambió todo. Ahora sabían que cada paso del viaje, cada encuentro, cada sanación, no había sido casualidad. Era el resultado directo de sus oraciones y de la intervención amorosa de Dios. ¿Cómo vivirían ahora, sabiendo que el cielo mismo había descendido para caminar entre ellos? Capítulo 12. Legado de fe, vida, muerte y esperanza. El miedo inicial tras la partida y la gran revelación del ángel Rafael dio paso a una profunda reverencia y una gratitud inmensa. Tobit y Tobías, después de recuperarse del asombro, se levantaron y pasaron el resto del día alabando a Dios. Contaron a todos en su casa y a todos los que quisieron escuchar las maravillas que habían sucedido, como un ángel de Dios había caminado con ellos, sanado al padre, librado a la esposa y recuperado su fortuna. Lleno de gozo y un profundo entendimiento de los caminos de Dios, Tobit compuso un cántico de alabanza. Este canto es un reflejo de todo lo que había vivido y aprendido. Alabó a Dios porque castiga, pero también muestra misericordia. Reconoció que su reino es eterno y que gobierna por siempre. Habló de cómo Dios había dispersado a Israel entre las naciones por sus pecados, pero también prometió reunirlos de nuevo. Exhortó a los justos a regocijarse y alabar al Rey Celestial. Profetizó que Jerusalén sería reedificada y purificada, que las naciones vendrían de lejos para adorar al Dios de Israel y que los israelitas exiliados regresarían con gozo. Este cántico no era solo una expresión personal, era una profecía y una enseñanza sobre la justicia, la misericordia y las promesas de Dios para su pueblo.
Y así, después de haber recuperado la vista de manera tan milagrosa, Tobit vivió muchos años más en paz y prosperidad. El libro nos dice que vivió otros 42 años, alcanzando la avanzada edad de 112 años. Vio nacer y crecer a los hijos de su hijo Tobías. Vivió una vida plena, rodeado de su familia, dando gracias a Dios continuamente. Cuando Tobit sintió que su muerte se acercaba, llamó a su hijo Tobías para darle sus últimas instrucciones y bendiciones, repitiendo la sabiduría que ya le había transmitido, pero añadiendo una profecía crucial. Le recordó que debía enterrarlo honorablemente y honrar a su madre. Le reiteró la importancia de dar limosna, de recordar a Dios y de evitar el pecado. Y luego, le habló del futuro. Le dijo que dejara Nínive, porque la ciudad sería destruida, tal como había profetizado el profeta Jonás, aunque la profecía de Jonás llevó al arrepentimiento temporal. La maldad de la ciudad volvería, y Dios la castigaría. Le dijo que se mudara a Media, porque allí reinaría la paz por un tiempo. También reafirmó la profecía sobre el regreso de los israelitas del exilio y la reconstrucción de Jerusalén. Después de dar estas instrucciones, Tobit murió en paz en Nínive. Fue enterrado con todos los honores por su hijo Tobías. Tobías, fiel a las palabras de su padre, se quedó en Nínive por un tiempo, cuidando de su suegra Egna después de que Ana, su madre, también muriera. Cumplió todos los mandamientos y las enseñanzas de su padre. Y tal como Tobit había profetizado, después de la muerte de su madre, Tobías tomó a su esposa Sara, sus hijos y sus posesiones, y regresó a Media para vivir cerca de sus suegros, Raquel y Egna. Se establecieron allí. Y cuando Raquel y Egna murieron, Tobías heredó sus bienes, además del dinero que había recuperado de Gabael. Tobías vivió una vida larga y feliz en Media. Antes de morir, escuchó la noticia de que Nínive había sido destruida. Los reyes de Media y Babilonia, Nabucodonosor, en la versión de HH, quizás refiriéndose a Nabopolassar o al Imperio Caldeo, y Asuero, probablemente Ciajares de Media, la habían tomado y destruido, cumpliendo la profecía de su padre Tobit. Esto le produjo una gran alegría, pues vio la fidelidad de Dios en cumplir sus palabras. Tobías murió en Media a la edad de 117 años. Fue enterrado allí con honores. La historia de Tobit, Sara y Tobías es un testimonio poderoso de la fe en medio de la adversidad, la fuerza de la oración, la importancia de la caridad y la justicia, y la asombrosa realidad de la intervención divina. Nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, cuando nos sentimos ciegos por el sufrimiento o atrapados por fuerzas que no entendemos, Dios escucha, envía ayuda, a veces de las formas más inesperadas, y obra milagros. Vivir con la conciencia de que Dios nos cuida, de que nuestros actos de piedad no son en vano y de que Él dirige nuestros pasos, transforma la perspectiva. La historia de Tobit, a menudo menos conocida, es un recordatorio de que incluso en nuestra propia oscuridad, la luz de Dios puede manifestarse de las maneras más sorprendentes, guiándonos, sanándonos y llevándonos a un final lleno de esperanza y alabanza.